Vamos a empezar en este momento este estudio, el cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas. La historia de una familia que necesita ser rescatada, parte 16. Bueno, para empezar este estudio o esta clase, recordemos lo que habíamos estudiado ya hace un tiempo atrás o el estudio anterior. Y es que comprobamos por medio de las escrituras nazarenas el cumplimiento profético acerca del restablecimiento de las tribus de Israel. No solamente las 10 tribus perdidas, o sea, las 10 tribus del norte, la casa de Israel o de Efraín, pero de igual forma también las tribus del sur, o sea, la casa de Yehudá, los judíos, que hoy en día se conocen en el mundo hispano como judíos. Vimos vez tras vez, tanto por el testimonio de Mateo, tanto por el testimonio de Lucas, tanto por el testimonio de Juan, de que Yeshua fue ese Mesías, ese Redentor que el Eterno había prometido para buscar a esas tribus. Y vamos a seguir en el estudio de las Escrituras, especialmente las nazarenas, para comprobar que ese era el objetivo, que lo que se enseñó ahí solamente mostraba ese cumplimiento que ya hemos venido estudiando, teniendo como base, como habíamos dicho también al principio, a los profetas. Porque si no tenemos en cuenta a los profetas, entonces no vamos a entender bien lo que trata lo que se conoce hoy en día como Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? De que hay que recordar que, como ya habíamos estudiado, cuando las 10 tribus son expatriadas, ellas no solamente pierden su posición, ya que leímos por medio del profeta Josía o Oseas, que el Eterno les dice en el capítulo 1, lo a mí. Recuerden el nombre de el hijo o uno de los hijos de Josía. Lo a mí, que quiere decir no mi pueblo. Y el Eterno les dice que por esa desobediencia continua, por no volverse a él cada vez que los llamaba, entonces ellos ya iban a dejar de ser pueblo. O sea que el Eterno les iba a quitar su posición. Pero no solamente les iba a quitar su posición como pueblo o familia de él, sino que también los iba a sembrar entre las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Para recordarnos que ellos iban a perder su identidad, que ellos no iban a saber quiénes son. Pero eso no queda ahí, porque muchas personas creen que lo que se enseña en estos círculos acerca del retorno a lo que es a las raíces hebreas de la fe verdadera es que las personas que están volviendo tenían un conocimiento o algo de conocimiento de que ellos eran descendientes de las tribus. No, de hecho, hemos aprendido que esas 10 tribus en su mayoría habían perdido su identidad absoluta. Ya no sabrían ni siquiera quiénes eran. Habíamos estudiado por los profetas que inclusive ellos iban a ver como cosa extraña la Torá. Ya no iban a servir al Elohim verdadero de Israel, sino que se iban a dar a las deidades o a los Elohim de las naciones, que no iban a reconocer quiénes eran, pero que el Eterno por medio de ese Goel, o sea, redentor familiar, recuerde que Goel tiene que ver con un familiar cercano, que por medio de ese Goel que iba a ser el llamado, estas personas iban a escuchar y a reconocer, a pesar de que se encontraban en un estado sin identidad. Por ende, sin identidad, ya habrían perdido cualquier tipo de promesas. Obviamente, sin ningún pacto. Y eso hay que tener en mente cuando vayamos entonces a leer e interpretar el resto
de las escrituras nazarenas. Por ejemplo, ahora vamos siguiendo el patrón, como hemos seguido, de las escrituras nazarenas, y recordando que el que se le dio la pauta más grande o el que se le dio la batuta más grande o la responsabilidad más grande en la búsqueda de esas ovejas perdidas entre las naciones fue al emisario o el enviado Pablo, Shaul Pablo de Tarso. Recordemos cuál fue o cómo fue que el Eterno por medio de Yeshua se le reveló y él tuvo conciencia de que él no estaba actuando bien en ese momento, que lo que él estaba haciendo, creyendo que estaba haciendo un juicio perfecto y adecuado para el Eterno, estaba haciendo lo contrario. Él estaba llevando la contraria al Eterno. Cuando Yeshua se le aparece en esa visión, le da las pautas a seguir de lo que él tenía que hacer. ¿Cuál era su labor de ahora en adelante? Tanto así de que recordemos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos para allá y así refrescar un momentico antes de seguir a otros pasajes de las escrituras nazarenas. Vamos a ir al libro de los Hechos a los emisarios o Hechos a los apóstoles, como se ha traducido al castellano, en el capítulo 26. Y vamos a considerar la lectura de el verso 4. Vamos a ver. Y Pablo, cuando él empieza su discurso, y en el verso 4 dice de esta manera para recordar: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén. Obviamente, cuando él está hablando los de mi nación, recuerden de que la nación que se está refiriendo es la nación del sur, o sea, los yehuditas, la nación de Yehudá, la casa de Yehudá, las tribus del sur, los judíos. Dice, la conocen todos los yehuditas, o sea, todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que él no nació dentro de Judea o de Canaán, más aún así, él se crió allá. Y por eso es que lo conocían. Y mucha gente sabía de dónde él había salido. Y por eso es que él da esta defensa. Dice, si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como perushim, o sea, fariseo. ¿Por qué? Porque él se había criado bajo los pies o la enseñanza de un rabino llamado Gamaliel, muy conocido en la época. De hecho, hasta el día de hoy, el Talmud habla acerca de este rabino. Y él se había educado con este rabino. Mucha gente lo conocía y sabía qué tan fiel era con relación a las enseñanzas de la ley oral del judaísmo. ¿Cómo es que él era tan celoso de esas enseñanzas judaicas? Y él está exponiendo a este rey que conoce acerca de estos asuntos. Y dice, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. Ya habíamos leído y estudiado vez tras vez de cómo el Eterno se estaba revelando a muchos que no creían en él como Elohim verdadero, el Elohim de Israel, que eran de origen gentil. Y vemos cómo vez tras vez empieza a cumplirse lo que estaba profetizado anteriormente por medio de los profetas, que ese Israel que se encontraba entre las naciones, que ya era considerado gentil, iba a ser rescatado o estaba siendo rescatado. Y Pablo era una herramienta, una pieza clave de ese rescate. Y por eso es que él dice a este rey, ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. La pregunta que tenemos que hacer no es esta. Si Pablo solamente fue enviado a los gentiles,
Entonces, ¿por qué Pablo está citando esto? ¿Por qué Pablo está sacando esta objeción delante de este rey de origen también yehudita? ¿Por qué él no dice, bueno, resulta ser que yo como judío tengo que cumplir proféticamente lo que los profetas dicen acerca de los gentiles, que un judío va a buscar a los gentiles, a los de las naciones, para venirlos a traer al conocimiento del único y verdadero Elohim de Israel? Como ya hemos estudiado, usted no va a ver ninguna profecía dedicada a los gentiles o a las naciones de esta forma. Más aún cuando las escrituras hebreas, el Tanaj, o si lo quiere llamar así, Antiguo Testamento, habla acerca de algún tipo de promesa con las naciones o con los gentiles, que es lo mismo, está siempre relacionada o unida con las 10 tribus que fueron mezcladas entre las naciones. Y eso lo vimos vez tras vez. Lo comprobamos vez tras vez por medio de los profetas, que cuando se nombra a las naciones o a los gentiles, tienen que ver con las 10 tribus que están perdidas o que están mezcladas entre las naciones que perdieron su identidad. Entonces, él no cita ninguna escritura, porque no la hay, obviamente, que diga, es que a mí, Elohim, el Eterno, Yahweh, dice en su palabra que en los últimos tiempos iba a haber alguien que iba a ser mandado a las naciones para que lo conozcan. Pero sí que cita, y en la forma que él lo hace, nos damos cuenta que esto es algo que él ha venido haciendo desde que fue llamado a hacer esta labor. Promesa que esperan alcanzar antes de ir al 7. Y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. Ya hemos estudiado cuál promesa. Dice, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Y él confirma esto diciendo, sirviendo constantemente día y noche. O sea, Pablo, su labor que no dejaba de cesar, porque cuando dice sirviendo constantemente día y noche, es que él no dejaba de cesar. Él no cesaba, él trabajaba porque esto fuera un cumplimiento de esta profecía. Pablo está haciendo ver al que lo está escuchando, o sea, el rey Agripa, que lo que él está haciendo es cumplir las profecías que el Eterno les había dado a las 12 tribus. Que Pablo era esa pieza que el Eterno estaba utilizando para el cumplimiento de esas profecías. Y que dice, por esa misma esperanza me acusan los yehuditas, oh rey. Resulta, si se acuerdan en la lectura anterior, usted se puede leer todo el contexto acerca del juicio de Pablo, y usted se va a dar cuenta de que los judíos acusaban a Pablo de estar llevando gentiles al templo y de estar enseñando que ya no se debe escuchar a Moisés. Que de hecho él iba en contra de Moisés y que lo demostraba por estar trayendo a gentiles sin convertirse al judaísmo, obviamente que no eran judíos de nacimiento reconocidos, y que estuvieran compartiendo con estos judíos sin esa conversión, o sea, conversión al judaísmo. Y Pablo dice aquí claramente que él lo único que ha venido haciendo todos los días sin cesar, sin cansarse, es cumpliendo o siendo instrumento o pieza importante en el cumplimiento de estas profecías acerca de las 12 tribus.
Y por eso dice, por esa misma esperanza me acusan los yehuditas, o sea, los judíos, oh rey. Sin olvidar de que él también era judío, recuerden eso. Y el verso 8 dice, ¿por qué se juzga increíblemente entre ustedes que Elohim resucite a los muertos? ¿Por qué les que está diciendo eso? Recordemos entonces lo que dicen los profetas. Si nosotros vamos al profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 37, vamos a recordar una vez más que el profeta tiene una esperanza también y tiene una visión. La esperanza de él es la restauración de todo Israel, por lo cual el Eterno le da esta visión. La mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Sí se dan cuenta? Y dice, me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sí están viendo la relación? Y respondí, oh Yahweh Elohim, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Elohim a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Si se dan cuenta, volviendo de nuevo al capítulo 26 de Hechos, Pablo les está mencionando esto con relación a Ezequiel capítulo 37. ¿Por qué? Porque para esos momentos, la mayoría de Israel se encontraban como muertos. Y así también lo veía en ese momento el profeta, como lo estamos leyendo en Ezequiel o Ezequiel capítulo 37. Pablo entonces le muestra a este rey que él no está haciendo otra cosa diferente, sino estar dispuesto como pieza importante para el cumplimiento de estas profecías. Y por eso es que vamos a leer eventualmente al mismo Pablo en una de sus cartas muy famosas que de hecho se usa para contradecir la obediencia a los mandamientos del Eterno. Una de estas es la carta que él escribe a los de Roma. Carta a los romanos. Y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos al verso 13. Y usted se va a dar cuenta cuál era el pensamiento de Pablo con relación a este tema. Miren lo que dice. Interesantemente, él escribe a los de Roma, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia, obviamente que obtuvo por la fe. Esto porque la gente creía que volverse al judaísmo era la solución para ser aceptado en la familia del Eterno. Pablo lo que estaba proponiendo era lo que el Mesías de Israel propuso desde el principio. Ya no va a ser por medio de la conversión al judaísmo. ¿Por qué? Porque históricamente, usted puede buscar en la historia, cualquier persona que quería ser parte de la familia del Eterno tenía que pasar por los patrones formados por los yehuditas. En este caso, tenía que convertirse al judaísmo. Y si usted, por ejemplo, estudia un poco acerca del judaísmo, usted se va a dar cuenta que no solamente la conversión no tiene nada que ver con los mandamientos de las escrituras, en especial las escrituras hebreas, obviamente,
lo que es la Torá, los Nevim y los Ketuvim, sino que a la misma vez el pensamiento doctrinal del judaísmo distaba más bien de lo que es la verdadera fe hebrea. Muchas personas tienen la confusión de que el volver a las raíces hebreas es volver al judaísmo o judaizarse. ¿Por qué? Porque según ellos entienden, el obedecer los mandamientos del Eterno es entonces abrazar el judaísmo. Bueno, más lejos de la realidad no puede ser esta aclamación. ¿Por qué? Porque lo que enseña el judaísmo, más que obedecer los mandamientos, es obedecer un patrón de tradiciones, de costumbres que no tienen nada que ver con los mandamientos. Y aunque no es el tema, podemos decir de que el judaísmo hasta el día de hoy tiene un patrón de comportamientos y reglas a seguir que si usted la compara con la Torá, con las instrucciones del Eterno, con la ley, si usted lo quiere llamar así, se va a dar cuenta que no están en ella misma, no están en la Torá. Un ejemplo de esto es el ponerse el yarmulke o la kipá, o sea, el sombrerito que se ponen en la cabeza, o la forma de lavarse las manos de una forma ritual. Es una exigencia rabínica, lo cual no se encuentra en las escrituras. Eso no se encuentra como mandamiento en las escrituras. Muchos mandamientos que tienen que ver inclusive con el Shabbat que ellos han impuesto que no se encuentran en las escrituras. O sea, en lo que es la Torá, lo que es los profetas, los Nevim y los Ketuvim, los escritos, no se encuentran, sino que son más bien interpretaciones que se volvieron tradiciones y se elevaron inclusive a mayor estrado que el mismo mandamiento. Se pusieron sobre el mandamiento, cosa que no se encuentra en la Torá, en lo que es la ley, en lo que es la instrucción. Entonces, mucha gente, ¿qué era lo que quería hacer? Quería, obviamente, abrazar la fe de Abraham, quería volver de nuevo al pueblo, gente que se daba cuenta que su vida no era la más apropiada y que en algún momento en su vida reconocieron que ellos querían volver a ser parte o querían ser parte de ese pueblo. Pero la única forma que se podía ser parte de ese pueblo en ese momento, en lo que es en los tiempos de Yeshua, inclusive hasta el día de hoy, era a través de la conversión al judaísmo. Pablo, como Yeshua, se oponía a esto. Pablo les decía, no es por medio de ese patrón que ya había sido establecido hacía unos siglos atrás, no durante el tiempo en que el Eterno le dio la Torá al pueblo hebreo, sino después de que ellos salieron de Babilonia. Pablo les dice aquí, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. Y esto es a través de esa justicia que el Eterno permitió por medio o a través de su hijo Yeshua. Su hijo, el Goel, pagó para que aquel que se encontraba lejos y que no podía volver, tuviera la oportunidad de volver. Ya no teniendo en cuenta el patrón del judaísmo, sino ahora de acuerdo a la justicia del Eterno. Y por eso es que dice más adelante, porque si el ser herederos dependiera de una ley, entonces la fe sería innecesaria y la promesa quedaría anulada. Entonces, Pablo no es que esté en contra realmente de la ley. Pablo está en contra de la forma en que
aquel que quería ser parte del pueblo tenía que hacerlo. La persona tenía que aceptar que eran los términos que Yahweh, el Eterno, había dejado por medio de Yeshua. Como Yeshua lo había establecido, porque esa era la forma en que el Padre se lo había dado, de cómo debía ser, no conforme al judaísmo. Después vamos a explicar un poquito más cómo es que es el proceso de conversión, o más bien el proceso de ser aceptado como pueblo en ese momento hasta el día de hoy, de hecho, de conversión, de aceptación, y lo vamos a comparar con el proceso de conversión del grupo de Yeshua. Pero para seguir estudiando un poco el pensamiento de Pablo aquí en este escrito o en esta carta, vamos a ir al capítulo 5. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 5, y vamos a leer en el verso 8. Y aquí confirma lo que habíamos dicho anteriormente. Pero Elohim, o sea, Dios, demuestra su amor para con nosotros. Pablo se incluye inclusive ahí en el grupo, porque esta carta fue escrita no solamente a los romanos de origen o de nacimiento, pero aquellos incluyendo a judíos que nacieron en Roma o que vivían en Roma. Y Pablo le está diciendo a aquellos que eran parte del movimiento de Yeshua, dice de nuevo, 8, pero Elohim, o Dios, demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, o sea, desobedientes a su Torah, el Mashiach, o sea, el ungido, el escogido, murió por nosotros. El ungido murió por nosotros. Entonces, ya no es de la forma en que el judaísmo demandaba, sino más bien por medio de la justicia que el Eterno había diseñado. Y esa justicia tiene que ver por el sacrificio de aquel Mesías, de aquel Goel que él había mandado. Y por eso es que un profeta hizo de antemano una alegoría acerca de esto. Vamos a ir al profeta Oseas, capítulo 3. Y miren lo que dice aquí, si se acuerdan, cuando estábamos estudiando el profeta Oseas, miren lo que dice este profeta. Yahweh me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con amor como el de Yahweh por los hijos de Israel. A pesar de que ellos miran a otros Elohim o dioses y aman las tortas de pasas, que dice en el verso 2. El verso 2 dice, y aquí está la clave, entonces la compré por 200 gramos de plata y 3 kilos de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo muchos años, no te prostituirás ni serás de otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Así de que de la misma manera, y recuerde de que lo que el profeta Oseas está comunicando es lo que el Eterno quería hacerle comunicar al pueblo hebreo, especialmente las 10 tribus que se encontraban en desobediencia. El Eterno los iba a comprar, pero ya no iba a ser con dinero como está mostrando Oseas aquí, sino que el Eterno los compraría con algo más precioso. Y por eso es que leíamos en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, que el Eterno demuestra su amor, que aún siendo pecadores, o sea, desobediente, coqueteándole al mundo, diciéndole al mundo, sí,
ustedes tienen razón, vamos a hacer o estamos haciendo lo que ustedes dicen, no lo que dice el Eterno. Más aún, el Eterno utiliza una forma de pago y es su propio hijo. Manda al Mashiach a morir por nosotros. Recuerden, el justo muriendo por el injusto. Pablo le trata de mostrar a la gente que eso es lo que el Eterno ha venido haciendo con el pueblo de Israel. Y mire, vamos a ver algo bien interesante más adelante con Pablo en esta misma carta. Vamos a ir al capítulo 9. Mire, vamos a leer desde el verso 1. Mire lo que dice aquí. Carta a los Romanos, capítulo 9, verso 1. Digo la verdad por el Mashiach, o sea, por el Mesías. No miento. Mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Espíritu de Santidad, de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del Mashiach, o sea, del Mesías, del escogido, del ungido, por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Y eso está hablando de parientes más cercanos que eran los que estaban en representación de lo que quedaba de Israel. Recuerde de que lo que quedaba de Israel ahí era la casa de Yehudá. Y de esto es que está hablando Pablo. Ellos son israelitas y ellos o a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas y la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, obviamente, porque ellos no habían perdido su identidad. Mire lo que dice. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mesías. Eso lo habíamos leído. ¿Se acuerda cuando leímos Bereshit o Génesis capítulo 49? Que Shiloh o el Mesías, porque Shiloh es una alusión al Mesías, saldría de Yehudá. Ya habíamos leído también varios pasajes de los profetas donde se anunciaba que el Mesías prometido saldría de Yehudá, de la tribu de Yehudá. Entonces él dice, del linaje de ellos proviene el Mashiach. Y por eso es que se dice de que la salvación viene de los yehuditas, no de que la salvación viene del judaísmo, sino que el que iba a ser objeto de la salvación saldría de los yehuditas, o sea, de los judíos, que es el Mesías. Yeshua, por supuesto. Quien está sobre todas las cosas, bendito sea Elohim por todos los siglos. Amén. Mire esto, no es que haya fallado la palabra de Elohim o Dios, es que no todos los nacidos de Israel son israelitas o son de Israel. ¿Por qué? Porque obviamente muchas personas, a pesar de que hayan nacido, si no hacen la voluntad del Padre, no pueden ser considerados Israel. Y eso es algo que se encuentra plasmado en todas las escrituras. Recuerden que cuando los hebreos hacían la voluntad del Eterno, se le llamaba Israel. Y en la mayoría de las veces, cuando no hacían la voluntad del Eterno, se les llamaba Jacob. Y aquellos que realmente no hacen la voluntad no son parte del pueblo del Eterno, sino aquellos que hacen la voluntad del Eterno. Y mire lo que dice para confirmar esto. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac se te contará tu descendencia. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Abraham tuvo más hijos. Su primer hijo, que fue Ismael, y después de Isaac, tuvo más hijos. Pero el Eterno le dice a Abraham que la descendencia verdadera era de Isaac. Y por eso dice, esto quiere decir que no son los hijos naturales los que cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. O sea, que no es porque sea hijo de Ismael, no es porque sean hijos por medio de Setura, sino que son aquellos que son de la descendencia de Isaac.
Dice, porque lo que se dijo en la promesa fue esto: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si se dan cuenta, aquí el punto no es tanto de exaltar de que el Eterno va a escoger al que él quiere, sino al que él escogió desde el principio. Y el que escogió desde el principio entre los hijos de Abraham fue Isaac. No fue el hijo de la egipcia, no fue el hijo de Setura, sino que fue el hijo de Sara. Y mire lo que dice más adelante. Y no solo esto, y aquí vuelve a hacer más todavía énfasis, que de dónde es que el Eterno escoge. Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rivka, o sea, en este caso Rebeca, concibió de un hombre, de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Yahweh dependiera de su elección, no de las obras del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá a el menor. Por eso está escrito, amé a Jacob más que Esaú. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticias en Elohim o en Dios? Dice, de ninguna manera. Eso es para que nos demos cuenta de que el que Dios escoge, en este caso, de la línea de Abraham, de la línea de Isaac, de la línea de Jacob, nadie lo puede alterar. Nadie puede decir, oh, pero qué Dios tan injusto. ¿Cómo es que está haciendo distinción en la raza humana? Si él mismo lo está diciendo, nadie podrá decir que hay injusticia en Elohim. Y hemos sabido también y estudiamos, y eso lo vamos a aclarar un poquito más, en un estudio que vamos a hacer de la historia, de que esos pueblos que no conocían al Eterno eran pueblos inhumanos. Si vemos el comportamiento social de estos pueblos, usted y yo vamos a sacar la conclusión que eran pueblos criminales. Dice, ¿hay alguna injusticia en Elohim? De ninguna manera, porque le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Aún así, a pesar de que él escoge, más aún así él puede mostrar misericordia a quien se quiere agregar al pueblo. Y lo vimos ahora que está nombrando a Moisés, cuando muchos de los pueblos que salieron con los hebreos se añadieron con ellos. No fueron solamente egipcios, también hubieron muchos etíopes y de otras naciones de África que se agregaron a los hebreos como parte de Israel. Y el Eterno los aceptó, siempre y cuando, obviamente, ellos tuvieran eso en su corazón, de ser aceptado como Israel y hacer la voluntad del Eterno como parte del pueblo. Y dice en el 16, así que no depende de que uno quiera, ni de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. Así de que el Eterno escogió a una familia. Lo estamos viendo aquí. Esa familia es de la línea de Abraham, de la línea de Isaac, de la línea de Jacob. Y nadie en el mundo podrá decir que Elohim, porque haya hecho eso, es un Elohim injusto. Hoy en día he escuchado personas decir, ¿cómo te atreves a decir que el Eterno tiene preferencia? Eso me suena a un Dios egoísta. ¿Cómo se atreven a decir esa calumnia? Si el Eterno escoge al que Él quiere y escogió a esta familia y a su línea, como lo hemos dicho, como lo hemos mostrado con las mismas escrituras. El que quiera ser añadido puede ser añadido, pero tiene que ser por medio de esta línea que ya estamos leyendo. Y vamos a ver algo más interesante adelante. En este mismo pasaje del capítulo 9, vamos a ver
algo que mucha gente pasa desapercibido. Y vamos a seguir más bien leyendo para no perder el hilo. Dice en el verso 17, por ejemplo, en la escritura se le dice al faraón, o sea, al faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se proclame por toda la tierra. De manera que él tiene misericordia de quien quiere, pero endurece a quien quiera. O sea, el Eterno, él decide lo que quiere hacer. Nadie le va a poder decir estuvo bien o estuvo mal. Él lo hace y así está y punto. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Mire esto, hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim, o sea, a Dios? Le dirá la vasija formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados para ya destrucción? O sea, que de una u otra forma, a pesar de que sí, obviamente el Eterno hace lo que él ve que es correcto y nadie le puede cuestionar eso, más aún así vemos aquí que estas personas que van al camino de la destrucción son personas que ya en su corazón tienen el no querer cambiar. Y el Eterno entonces sigue ese rumbo. Mire, mire lo que dice aquí. Recordemos de que Pablo le está hablando mayormente a aquellos de origen gentil que están viniendo al conocimiento de Yeshua. Aquellos que el Eterno, en este caso, no tenían ni siquiera conciencia de quiénes eran realmente. Aquí les está hablando a personas que están viniendo el conocimiento apenas del Eterno de origen gentil. Y mire lo que dice. Esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado, no solo de entre los yehuditas, sino también de entre los gentiles. La cuestión que hay que hacernos, o la pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué Él dice entre los yehuditas y entre los gentiles? Porque obviamente el yehudita era el que había mantenido su identidad. Recordemos que las 10 tribus habían perdido su identidad. Pero mire cómo está él relacionando de que el Eterno está llamando para que se agreguen a su familia tanto a los yehuditas y a aquellos gentiles que quieran ser parte de su familia. Y ahorita vamos a ver más claro quién es su familia. Mire lo que dice, pero hablando de estos dos grupos, mire lo que dice más adelante 25. Como también dice en Hosea, o sea, el profeta Osea, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Y amada a la que no es amada. La pregunta también que debemos hacernos es, ¿quién es este pueblo que ahora Pablo está citando aquí del profeta Hosea? Porque él está aplicando esto que Hosea dijo a aquellos que antes no eran considerados pueblo del Eterno. Y amada a la que no es amada. ¿Quién es este pueblo? ¿Acaso son gentiles y ya? ¿Acaso que Pablo está citando a un profeta de las escrituras hebreas sin sentido? Nada más porque le gustó la frasecita. Vamos a ver
¿Qué es lo que dice el profeta Josías de quién es este pueblo? Recuerde de que Pablo está utilizando esto y aplicándolo a aquellos gentiles que creían en Yeshua como Mesías de Israel. Vamos a descubrir quién es este pueblo que antes era considerado no pueblo, que antes no era amado. ¿Acaso eran gentiles y ya? Vamos a ver. Primero vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, para tener un mejor trasfondo de lo que se quiere mostrar aquí y recordar lo que habíamos estudiado. Mira lo que dice en el verso 5. Y esto está pasando a las 10 tribus del norte. Recuerde de que el Eterno ya para este momento había dividido la nación de Israel en dos naciones. La casa de Israel o la casa de Efraín, las 10 tribus del norte, y la casa de Yehudá o las tribus del sur. Y aquí se está refiriendo es a las 10 tribus del norte. Después de que estas tribus estuvieran desobedeciendo al Eterno por muchos siglos, el Eterno se cansa y esto es lo que les va a pasar. Dice en el verso 5 en adelante: después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria, Shomron, y la sitió durante 3 años. O sea, el Eterno utiliza a Asiria para castigar a las 10 tribus. Y el castigo de ello, como ya lo hemos estudiado, era la despatriación. O sea, el esparcirlo por todas las naciones y que se olvidaran de su identidad. Y dice, en el 9º año de Osías, o sea, el rey ese perverso que estaba ahí, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalach, en Habor, río de Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Porque para que en ese momento Asiria no se confiara de que ellos volvieran a reunirse y sublevarse estando unidos, entonces los dispersó en muchas ciudades. No solamente los llevó a una sola ciudad, o se lo llevó a su país o a su ciudad central o a su capital, sino que los envió en diferentes lugares para que ellos no tuvieran contactos y volvieran a unirse, volver de nuevo a adquirir fuerza y rebelarse en contra de Asiria. Eso era lo que hacían los reinos que invadían, y para no matar a todos, entonces lo que hacían era eso, mandar a familias en diferentes lugares que no tuvieran conexión, y eventualmente estas familias se olvidarían de cualquier propósito de unirse de nuevo para buscar su libertad y volver de nuevo a recuperar su nación. Pero a la misma vez, para causar en ellos una mezcla entre su propia gente, y así se olvidaran quiénes eran ellos. Y dice en el verso 7, esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron, o sea, desobedecieron la Torá contra Yahweh su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del Paro, del faraón, rey de Egipto, porque veneraron a otras deidades o a otros dioses, Elohim. También anduvieron según las prácticas de las naciones. Miren lo peligroso de practicar algo que no va de acuerdo a las escrituras. De estar celebrando, practicando, así sea que fuera tradición familiar, así sea que sea una tradición nacional de donde uno viene supuestamente. Miren lo peligroso que es. Y dice, según las prácticas de las naciones, o sea, de los gentiles que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim. Se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta
y debajo de todo árbol frondoso. Mire, el Eterno les había dicho, tengan cuidado de no tener estas prácticas de los gentiles, de las naciones. Gentil, naciones, es igual. Y dice más adelante, se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones o los gentiles que Yahweh había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando a ira a Yahweh, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales Yahweh les había dicho, ustedes no harán tal cosa. Yahweh advertía a Israel y a Yehudá, si se dan cuenta, los dos, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, y eso lo leímos, vez tras vez el Eterno diciéndole tanto a las tribus del norte, no hagan eso, devuélvanse, no hagan eso, arrepiéntanse, no hagan eso, vuélvanse a mi obediencia, dejen de estar imitando a las naciones, a los gentiles, no practiquen esas fiestas, no practiquen ese tipo de actos de servicio a otros Elohim, a otros dioses, pero ellos siguieron. Y dice, quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones o los gentiles que Yahweh había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira a Yahweh, pues rindieron culto a los ídolos acerca de los cuales Yahweh les había dicho, ustedes no harán tal cosa. Yahweh advertía a Israel y a Yehudá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la Torá, toda la ley, la instrucción que mandé a sus padres, que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, algo como que muy común hoy en día, no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz. ¿Qué pasa hoy en día? Casi igual. Las personas obviamente ven lo que más le conviene y dicen, no, porque eso así y no así, eso no me conviene a mí. Entonces prefieren más bien seguir haciendo su voluntad que obedecer al Eterno. Dice, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim. O sea, decían que creían y que amaban a Yahweh, al Eterno, pero sus actos, sus pensamientos, sus dichos negaban toda eficacia de esto. También desecharon, mire, sus leyes, o sea, su Torah, el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones, con los que les había amonestado. O sea, en este caso, llamado la atención. Fueron tras la vanidad. Lo que es vano en la vida. Aquí yo quiero conseguir mis deseos. Yo quiero alcanzar lo que yo deseo. Y se hicieron vanos. Imitaban a los gentiles, a las naciones que estaban a su alrededor. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales Yahweh les había mandado no actuar como ellas. Hoy en día no es diferente. La gente quiere hacer lo que otros hacen. Igualito. Pero fulanito y sutanito lo hacen. Y si yo hago lo contrario, me voy a ver mal. Si yo hago lo contrario, ¿qué van a decir de mí y de mi familia? Si yo hago lo contrario, del mundo me van a decir que yo soy un loco, una loca. Que yo estoy desquiciado. El mundo les va a decir eso y aún más. Abandonaron todos los mandamientos de Yahweh, su Elohim. Se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, o sea, a sus propios deseos. Baal es un símbolo del deseo propio.
hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones. Adivinaciones. Algo muy parecido que pasa hoy en día entre las denominaciones, sobre todo estas denominaciones muy alegres, ¿verdad? Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira. O por tanto, Yahweh se enojó en gran manera contra Israel. Y que dice, y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Yehudá. Pero tampoco Yehudá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ya después de siglos que el Eterno le está llamando la atención a los 10 tribus, a la casa de Israel, a la casa de Efraín, el Eterno se casa y, como leímos aquí, las quitó de su presencia. O sea, como leímos en el profeta Osías, capítulo, vamos a leerlo más adelante, capítulo 1, que ya no iban a ser más su pueblo, iban a dejar de ser, iban a perder su identidad, no solamente su posición, pero su identidad. Se iban a olvidar quiénes eran o quiénes habían sido, por lo cual se les iba a considerar como gentiles, como las naciones. Ya no iban a ser considerados hebreos, ya no iban a ser considerados israelitas, como Pablo lo había dicho anteriormente en los pasajes que leímos del capítulo 9 de la carta a los romanos. Ahora mire esto, presta atención. Lo que dice el profeta que había citado antes, Josías. Vamos allá. Oseas, capítulo 1. Ya nosotros leímos todo este capítulo, aunque no lo estudiamos muy a fondo, eventualmente lo vamos a hacer cuando lo estemos estudiando verso por verso, pero yo quiero que vayamos en el verso 8. Dice, el Eterno diciéndole a Osías, tomando a esta mujer, si se acuerdan, y dice, y dio a luz un hijo, y Elohim le dijo, ponle por nombre Lo-Ami. ¿Por qué le iba a poner Lo-Ami? Porque Lo-Ami significa lo siguiente. Porque ustedes, hablando de las 10 tribus, en el contexto, no son mi pueblo, ni yo soy su Elohim. No obstante, noten esto, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá, noten esto, y sucederá que en el lugar que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿a quién se le está diciendo? A las 10 tribus que iban a dejar de ser pueblo. En ese mismo lugar que se les dijo, no son mi pueblo, ¿qué se les va a decir? Se les dirá, hijos del Elohim viviente. Volviendo de nuevo a Romanos, ¿quiénes son aquellos gentiles que están volviendo al Eterno por medio de Yeshua? Como también dice Josías, o sea, el profeta que citamos ahorita, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Entonces, Pablo está utilizando un pasaje profético donde el Eterno le dice al pueblo de Israel, a las 10 tribus, a las tribus del norte, que ellos no iban a ser más su pueblo, pero iba a llegar un momento que, a pesar de que él le dijo que ya no iban a ser más su pueblo, el Eterno los iba a llamar pueblo suyo son, pueblo mío son. Y Pablo está aplicando este pasaje profético como cumplido o cumpliéndose, mejor dicho, entre aquellos gentiles que venían al conocimiento del Elohim o el Dios de Israel a través de Yeshua. Y se lo está diciendo, ustedes que se les dijo, ya no son pueblo, que
ya no tienen o no tenían la identidad o perdieron la identidad, ustedes ahora van a ser recibidos como pueblo. Si se dan cuenta que Pablo entonces estaba haciendo lo que él dijo que estaba haciendo, cumpliendo la labor de pieza, de herramienta en el cumplimiento profético de las promesas acerca de Israel. Pablo sí que estaba cumpliendo eso. Y esto es una de las muchas pruebas acerca de eso. Él está viendo en aquellos gentiles que vuelven o empiezan a conocer al Elohim de Israel a través de Yeshua, aquel pueblo que una vez se le dijo, ustedes no son mi pueblo. Tanto así que más adelante en esta misma carta, el mismo Pablo, Shaul, dice también de la misma forma en el capítulo 11. Mire, desde el verso 1, vamos a leer. Mire lo que dice Pablo en este capítulo 11. Dice de la siguiente forma. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim, o sea, Dios a su pueblo? Como muchos hoy en día están enseñando, ¿no? Es que ya el Eterno desechó a Israel completamente. Ya el Eterno escogió a un nuevo pueblo llamada la Iglesia, frente a la Iglesia cristiana. ¿Qué dice Pablo? ¿Eso es así? ¿Acaso aquellos que dicen que el Eterno desechó a Israel y que se buscó a un nuevo pueblo llamado la Iglesia, como él enseñaba? ¿Qué dice él? De ninguna manera. Porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dice las escrituras en el caso de Eliyahu cuando consultó con Elohim contra Israel? Dice, Yahweh, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Si se dan cuenta, el Eterno no ha desechado a Israel. No podemos poner en la boca de Pablo, en la boca de otro de los discípulos, lo que realmente no enseña. Las escrituras no enseñan por ningún lado que el Eterno desechó a Israel. Al contrario, hemos probado vez tras vez que aquel que se acerca y quiere ser o pertenecer a la familia del Eterno, tiene que ser parte, agregado a Israel, a la familia de Israel. ¿Y qué más dice? Dice, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. Porque el Eterno, como les decía anteriormente, escoge la forma en que se va a hacer la aceptación como parte de esta familia, como parte de la familia de Israel. Tanto así que mire lo que dice de nuevo el profeta Oseas o Oseas. Vamos a ir allá. Oseas, capítulo 3. Y que dice en el verso 1, lo que habíamos leído anteriormente. Yahweh me dijo de nuevo, ve, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Ámala con un amor como el de Yahweh por los hijos de Israel. A pesar de que ellos miran a otros Elohim, a otros dioses, y aman las tortas de pasas. Entonces, aquí nos están mostrando el profeta eso que está diciendo Pablo en esta carta. El Eterno ama a Israel y tiene en Israel cierto grupo
Y ese grupo es lo que se conoce hoy en día como iglesia. Pero ese grupo que se conoce como iglesia en su contexto es Israel que él está buscando. Esa gente que está buscando para que se añada a esa familia. Porque recuerde, la palabra que se ha traducido al español como iglesia viene de una transliteración al griego eclesia, que viene del hebreo o de la palabra hebrea kehilá, que significa es un grupo tomado de un lugar para ponerlo en otro lugar a cumplir una labor específica de él. Eso es lo que significa eclesia o kehilá. Siguiendo de nuevo la lectura de la carta a los romanos, mire lo que dice en el verso 7. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red y en tropezadero y castigo para ellos, que sus ojos se nublen para que no vean y haz que su espalda se doblegue para siempre. Y esto es algo que estaba profetizado. Y si se acuerdan, vamos a ir al libro de Devarim o Deuteronomio, para que se den cuenta. Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 29. Vamos a leer, ok, mira esto, lo que dice en el 22. Dice, la generación futura, sus hijos que se levantarán después de ustedes y el extranjero que vendrá de tierras ajenas, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Yahweh habrá hecho brotar en ella, dirán, toda su tierra está quemada con azufre y sal. No puede ser sembrada ni producida, y en ella no crecerá ninguna planta. Como cuando fueron trastornados Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, las cuales Yahweh destruyó en su ira y su furor. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra? ¿Por qué razón se ha encendido este gran furor? Entonces les responderán, porque abandonaron el pacto de Yahweh, Elohim o Dios de sus padres. Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros Elohim o a otros dioses, se postraron ante ellos, dioses que no habían conocido y que él no les había asignado. Por eso se encendió el furor de Yahweh contra esta tierra, para traer sobre ella toda maldición escrita en este libro. Yahweh los desarraigó de su suelo con furor, con ira y con gran indignación, y los echó a otra tierra como hoy. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire lo interesante que aquí lo pone el Eterno. Está nombrando o está diciendo algo que iba a pasar proféticamente, y él lo hace como si estuviera pasando en ese momento. Aquellos que se rebelarían iban a ser desarraigados de esa tierra y los iba a echar de la tierra. Y los pone como si estuviera o iba a ser un misterio. Tanto así que dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque eventualmente esto que era secreto, de cómo es que iba a pasar, se iba a revelar eventualmente. Y esto lo estamos viendo desde que nuestro maestro empezó su servicio al Eterno. Porque su labor, su servicio, como ya habíamos estudiado al principio, fue la de buscar no solamente las ovejas que estaban en ese momento cuando él llegó, que son la casa de Yehudá,
pero las 10 tribus, recuerden, no solamente tengo ovejas en este redil, pero tengo que buscar otras ovejas de otro redil, las 10 tribus perdidas que se habían convertido en gentiles. Y mire, si seguimos leyendo esa misma carta que Pablo le escribe a los de Roma, vamos a seguir encontrando más cosas interesantes. Vamos a ir al verso 17 en este capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 17 en adelante. Usted puede leer todo ese capítulo y usted se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de lo que hemos estado enseñando desde el principio. Y mire lo que dice aquí, algo bien interesante que también lo habíamos leído entre los profetas. Verso 17 dice, y si alguna de las ramas fueron desgajadas, obviamente hablando de los yehuditas, de los judíos que no querían entrar a ser parte del pueblo, fueron desgajadas, y a ti, siendo olivos silvestres, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, yo quiero que nos detengamos aquí, porque resulta de que aquellos que están viniendo al conocimiento del Elohim de Israel a través de su Mesías, o sea, de nuestro maestro Yeshua, resulta que Pablo está diciendo que ellos son olivos silvestres. Y algo bien interesante de que este olivo silvestre iba a ser injertado de nuevo al olivo natural. Y ahorita lo vamos a leer de nuevo. Iba a ser injertado a este olivo natural. Vamos a leer un poco de nuevo esto. Dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de nuevo de los judíos que no creían en Yeshua como Mesías de Israel, dice, y a ti, siendo olivo silvestre, recuerde que el olivo natural es el original, el silvestre es el que se ha crecido como salvaje, silvestre es salvaje. El natural, el olivo natural, es el que el Padre lo ha cuidado, el que lo ha sostenido, el que le ha dado el cuidado que se merece. El silvestre es ese olivo que se dejó crecer en lo que es la naturaleza salvaje, en lo que es el bosque. Creció a lo que la naturaleza le permitió crecer. Pero noten algo, que a pesar de que es olivo silvestre, aún así es olivo. Y hay una ley que no permite, en este caso, la injerción o la mezcla entre especies. Pero resulta que esto no es una especie extraña a esta que va a ser injertada, sino que es de la misma especie. Lo único es que una es natural, cuidada, digámoslo así, en casa, y la otra es la que creció en el bosque, a como pudo crecer, a lo salvaje. Pero es la misma especie, no es otra especie diferente. No es que una manzana se va a injertar en el olivo natural o un higo se va a injertar al olivo natural, sino que un olivo, aunque silvestre o salvaje, aún así olivo se puede injertar a otro que es olivo. Recuerde lo que le pasó a las 10 tribus, se volvieron o se convirtieron entre las naciones, se volvieron gentiles, perdieron su identidad, se volvieron salvajes, porque obviamente las naciones eran considerados como eso, salvajes. La pregunta que debemos hacer no es, ¿acaso este olivo que iba a ser injertado al olivo natural era el nuevo pueblo del Eterno, llamado la Iglesia, o el pueblo cristiano?
supuestamente, aquí en las escrituras hebreas llaman olivo. Bueno, vamos a verla, ya lo habíamos leído, pero vamos a comprobarlo ahora en este momento. Vamos a ir al profeta Jeremías, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 16. Vamos a leer desde el 15. Dice, así dice el profeta: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa después de haber hecho tantas intrigas? ¿Acaso los votos y la carne santa podrán apartar tu mal de sobre ti? ¿Puedes entonces alegrarte? Mira el 16, y aquí está la clave. Yahweh llamó tu nombre, olivo verde, de hermoso fruto y buen aspecto, pero con el estruendo de gran tumulto, él le prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinadas. Resulta que aquí el contexto se está refiriendo a Israel, tanto así que en el verso 17 dice: Yahweh de los ejércitos que te plantó, obviamente el olivo verde natural, porque es Yahweh el que lo está plantando, que dice: ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad. Para sí mismo hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Yehudá. Si se dan cuenta, es así de que el olivo es Israel. El contexto, según el profeta, el olivo es Israel. Israel es el que es conocido como el olivo. Y si todavía pertenece al Eterno, obviamente es el olivo natural. Aquellos que se encuentran fuera, por lo que ya habíamos leído proféticamente, por su desobediencia, se volvieron olivo salvaje, olivo silvestre. ¿Qué pasa? Que si quieren volver a ser parte de la familia, tienen que injertarse al olivo natural, o sea, el olivo que el Eterno cuida, que el Eterno sostiene. Así de que a quien quiera ser parte de la familia del Eterno, como dice Pablo, tiene que ser injertado a ese olivo natural que es Israel. Recuerden, no a los yehuditas, no al judaísmo, sino a Israel. Israel como pensamiento de familia. Ese Israel cuyo sustentador es el Eterno. No es que vamos a ser injertados al judaísmo, no es que vamos a ser injertados a Yehudá, porque inclusive aquí el mismo Pablo en el verso 17, si volvemos al capítulo 11 de la carta a los Romanos, el mismo Pablo está diciendo que ellos, que también son parte de ese olivo, fueron desgajados. Esas ramas fueron desgajadas. Obviamente, como vamos también a leer aquí en este mismo momento, van a ser injertadas de nuevo, pero no van a ser injertadas a ninguna iglesia como se piensa hoy en día o a ningún cristianismo, sino que vuelvo de nuevo a recordarles, iglesia o el concepto de iglesia que viene de la transliteración, obviamente, del griego eclesia y que viene del hebreo kahal, significa eso, aquellos que son sacados de un lugar, en este caso un lugar incorrecto, un lugar que va a llevar a la destrucción, a un lugar propio del Eterno, a la familia del Eterno, para cumplir su voluntad. Y ellos son injertados, somos injertados a ese olivo. El olivo es Israel. ¿Y qué dice? De nuevo, en el 17, para empezar, y si alguna de las ramas, hablando de los yehuditas, fueron desgajados, y a ti, siendo olivos silvestres, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz. ¿Cuál raíz? De la raíz de el olivo natural, que es Israel. Es decir, de la abundante savia del olivo, o sea, de Israel,
No te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien. Por su incredulidad las desgajaron. O sea, a la casa de Yehudá. Pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías y ten cuidado. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así de que Yeshua es el que sostiene, él es la raíz principal de ese olivo natural. Y para comprobar también, vamos a otro profeta. Recuerden que los profetas deben ser nuestra base. Vamos a el profeta Isaías capítulo 11, pero vamos a leer al verso 10. Mira lo que dice. Acontecerá en aquel día que las naciones, hablando, sabemos de las 10 tribus que ahora son o están entre las naciones o son gentiles, buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Y esto es una alusión de Romanos capítulo 11, porque la raíz de ese olivo natural es Yeshua. Yeshua es esa raíz principal de ese olivo natural. ¿Por qué? Porque como lo hemos leído, Yeshua es el que va a unir al palo de Efraín, la casa de Israel, las 10 tribus, con el palo de Yehudá o la casa de Yehudá. Él es la raíz principal. Él es el que sostiene todo el árbol. Él es el que sostiene a el olivo natural. Y para seguir leyendo, vamos a ir ahí mismo en el libro o en la carta a los Romanos. Vamos a ir al verso 24. Vamos a leer desde antes. Dice en el 22, considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, de otra manera, a ti también te cortarán. O sea, que si uno permanece en humildad y en obediencia, el Eterno nos mantendrá. Si no, puedes correr riesgo de que te corten de nuevo. Y dice, y a ellos a su vez, o sea, hablando de los yehuditas, si no permanecen en incredulidad, los injertará, porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Y eso es lo que va a pasar. Recuerden lo que dice el profeta Yehezquiel o Ezequiel capítulo 36. ¿Y qué más dice? Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a estos, hablando de los yehuditas, que son ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. ¿Sí se dan cuenta? Ellos son ramas como nosotros también somos ramas, pero el tronco es el olivo que es Israel. Y la raíz de ese tronco es Yeshua. Ahora miren lo que dice más adelante, en el 25. Y aquí vamos a detenernos un rato y analizar este pasaje. Mire lo que dice. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio. ¿Cuál misterio? De el olivo natural, en el cual las ramas naturales están desgajadas ahora en este momento, pero las ramas silvestres están siendo injertadas, pero eventualmente
El Eterno va a injertar de nuevo a las ramas naturales, o sea, Yehudá. Y él dice, esto está en forma de misterio y no quiero que ignoren. Y vamos a ver bien este misterio, porque de aquí es que tenemos que estar seguros que Pablo, Shaul, estaba cumpliendo la labor que el Eterno le mandó y fue la de buscar a aquellas ovejas de la casa de Israel que estaban entre las naciones desconociendo su identidad. Y dice, siguiendo esto, que endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de los gentiles. Ahora mírenlo cómo lo traduce aquí la Reina Valera. Romanos, capítulo 11, verso 25. Dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y muchos que no se detienen a estudiar y que son lectores simplistas, pasan por alto esta expresión, la plenitud de los gentiles. Y muchos ni siquiera se dan cuenta que esto que está Pablo escribiendo aquí, diciendo en este momento, es algo que está profetizado. Y recuerden lo que estudiamos anteriormente. Pero antes de ir allá, vamos a analizar esta frase que obviamente está escrita en griego. ¿Por qué? Porque aunque hay mucha gente que odia el griego hoy en día, aún entre los que hacen parte de los que son de las raíces hebreas o de los movimientos mesiánicos, no hay prueba alguna de que Pablo haya escrito esta carta en hebreo. Hay que ser realista. Esta carta fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque a los que iban a leer esta carta no entendían hebreo, a pesar de que eran personas que pudieran estar ingresando a ser parte de la familia de Israel. El idioma conocido en ese entonces era el griego. Por ende, ellos conocían, era el griego. Sabían nada más el griego. Aún los judíos que no eran nacidos en Canaán no conocían muy bien el hebreo. Por ende, su lengua natal era el griego, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Es el idioma más conocido. Entonces, por ende, vamos a ver qué es lo que dice o qué expresión griega aparece aquí que es traducido la plenitud de los gentiles. Vamos a ir al interlineal griego de la carta a los romanos. Vamos a ir al capítulo 11. Vamos a ir al verso 25. Mire lo que dice. Aquí aparece hasta que la plenitud, y aparece la palabra griega pleroma. Pleroma. Plenitud. Llenura. Aquí de nuevo, pleroma, con el número Strong 4138, que se puede traducir como plenitud, llenura, cumplimiento, hinche. Un llenado, llenas. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que Pablo está diciendo que hasta que haya la plenitud o la llenura de los gentiles. ¿Y cuál es la palabra en hebreo para gentiles? Etnos, con el número Strong 1484. 1484. Llenura, plenitud de los gentiles, o sea, de las naciones. Recuerde que etnos no solamente se puede traducir como gentil, pero como vemos aquí,
como naciones. Ahora, algo bien interesante. Tengamos esto pendiente. Pablo está citando que hay un misterio. Y este misterio tiene que ver con la llenura o la plenitud de los gentiles. Vamos a ver cuál es ese pasaje que Pablo realmente está citando o que toma para escribir esta carta. Mire, vamos a ir a el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 48. Vamos a ir al verso 17. Y ustedes se van a acordar de aquí lo que Pablo está refiriéndose. Noten esto. Dice, al ver Joseph, recuerden de que Joseph es uno de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Al ver Joseph que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, sobre el hijo menor de Joseph, que dice a Joseph le pareció mal. O sea, Joseph se molestó de que su padre Jacob estuviera bendiciendo primeramente como si fuera el mayor a su hijo menor. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque Manasés era el mayor. Entonces, obviamente, a Joseph no le parecía que el padre estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo es que va a poner la mano derecha sobre el menor cuando la mano derecha tiene que ir sobre el mayor? ¿Qué dice el 18? Joseph dijo a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, o sea, Manasés es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre, o sea, Jacob, rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, le dijo, Joseph, yo sé lo que estoy haciendo. También él llegará a ser un pueblo, o sea, que Manasés llegaría a ser una nación. Y también será engrandecido, o sea, será mucha gente. Pero mire lo que dice aquí. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y ahora noten esto. Y sus descendientes llegarán a ser multitud de naciones. En hebreo es Meloch Hagoyim. Meloch Hagoyim. Y se lo voy a poner aquí para que recuerden. Multitud de naciones, Meloch Hagoyim. Ahí está. Meloch Hagoyim. Multitud de naciones. Y resulta que esta palabra Meloch Hagoyim, que se ha traducido como multitud de naciones, Melo, la palabra hebrea Melo, esta palabra no solamente se traduce al español como multitud, pero mire también cómo se traduce. La palabra Melo, con el número Strong 4393, se puede traducir como multitud, como está traducido aquí, hinchar, llenar, llenura, lleno, llena, lo que llena, abundancia, entero, plenitud. Lo que pasa es que cuando personas que no quieren relacionar y aceptar lo que las escrituras dicen con relación a Israel, empiezan a traducirlo conforme a sus propias doctrinas. Si la traducimos entonces de acuerdo a lo que estamos estudiando, podemos decir que la traducción aquí, en vez de multitud de naciones, podría ser llenura de gentiles o plenitud de los gentiles. Imagínate las implicaciones. Imagínate si realmente la gente empezara a darse cuenta de esto, que esto que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 11, verso 25, hasta que haya entrado
el número pleno de gentiles, o como dice en esta versión, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es lo mismo que ya estaba profetizado en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 48, en el verso 19. De hecho, y hay que ser realista, hay una traducción griega de este pasaje. Y esto es, gracias al Eterno, por el esfuerzo que hicieron aproximadamente 70 judíos que conocían no solamente su idioma natal, el hebreo, pero que conocían también el griego de ese entonces. Y ellos tradujeron del manuscrito hebreo a un manuscrito griego antiguo, el cual hoy en día se le llama la Septuaginta. ¿Por qué? Porque Septuaginta viene de 70. ¿Por qué? Porque fueron 70 los judíos que tradujeron del idioma hebreo al griego. Y ellos al traducir este pasaje, tradujeron la palabra hebreo melo de la siguiente forma. Pletos et non. Plenitud o llenura de gentiles. Que es lo mismo que hemos estado aquí leyendo. Así de que si entendemos esto correctamente y vemos que Pablo estaba buscando a esas ovejas, o su labor primordial es el cumplimiento profético que tenían las 12 tribus, entonces Pablo sí que estaba buscando realmente a las 12 tribus, y él entendía que se tenía que cumplir esto que estaba en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 48, del verso 18 y 19, en especial 19. Pablo está diciendo que este misterio tiene que ver con la recuperación de las 10 tribus que estaban perdidas y que por ende eran considerados gentiles de las naciones. Y que en determinado tiempo el Eterno las iba a llamar, porque ellos iban a hacer el cumplimiento de la llenura de aquellos gentiles. Ellos eran la plenitud de estos gentiles. Así de que voy a dejar esta parte hasta aquí para darle a ustedes la oportunidad de preguntar o de opinar.